Abrió un túnel que había permanecido sellado durante 150 años. Nadie podía imaginar lo que se escondía en su interior. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Los montes de Montana se alzaban como gigantes antiguos, silenciosos y desconfiados, envueltos en un velo de neblina que se deslizaba entre sus aristas, como si custodiara secretos que llevaban demasiado tiempo encerrados en la piedra. El camino que serpenteaba hacia sus cumbres era una línea delgada y traicionera, una cicatriz en la roca abierta a golpes de necesidad más que de ingeniería. Por allí avanzaban los camiones polvorientos, jadeando en la subida, mientras el viento helado azotaba sus carrocerías como si quisiera arrancarlas de la montaña y hacerlas rodar valle abajo. En uno de ellos, sentado en el asiento del pasajero, Andrew Bailey observaba la distancia con la mirada perdida, hundido en un peso que no nacía del cansancio físico, sino de una vida entera obligada a resistir. Andrew nunca había querido convertirse en un hombre derrotado, pero la vida parecía decidida a empujarlo siempre un paso más hacia el borde. Antes que nada era padre. Esa verdad latía en él más fuerte que cualquier otro rasgo, pero las circunstancias rara vez le permitían sentirse digno de ese título. Su hija Lily había nacido con una salud frágil, con pulmones que parecían cansarse más rápido que los de otros niños, y al mismo tiempo, con unos ojos brillantes que contenían más vida que la suya propia. Cuando él la veía dormir, pequeña y confiada, recostada sobre su pecho o envuelta en una manta remendada, sentía que el mundo se detenía por un instante. Sin embargo, ese mismo instante estaba atravesado por otra sensación, la certeza de que no tenía derecho a fallarle y el miedo constante de no tener con qué protegerla. La muerte de su esposa, Mia, había sido el golpe final en una serie de tormentas. Una mañana ella simplemente no despertó. Los médicos hablaron de complicaciones, de fallos orgánicos silenciosos, de fatalidad. Pero Andrew solo recordaba que, desde ese día, las cuentas se multiplicaron, las deudas se hicieron interminables y las cartas de servicios sociales comenzaron a llegar con la precisión de un reloj. Preocupación por la estabilidad del hogar, evaluación domiciliaria obligatoria, seguimiento del caso. Frases que pretendían sonar amables, pero que escondían una amenaza transparente. Si él flaqueaba, si no lograba sostener a su hija en un entorno adecuado, se la quitarían, y con ella se iría lo último que aún lo mantenía vivo. Aquella oferta de trabajo en Montana había caído sobre él como un salvavidas lanzado en mitad del naufragio. El reclutador no explicó demasiado. Dijo, contrato gubernamental, tiempo limitado, pago excelente. A Andrew no le importó la falta de detalles. Necesitaba el dinero, necesitaba cualquier cosa que le permitiera sostener a Lily un mes más, un año más, toda una vida más si podía. Firmó sin preguntar, recogió sus herramientas, empacó ropa caliente y pidió a una vecina que cuidara temporalmente a la niña. Ahora estaba allí, subiendo por un camino que parecía llevar al corazón mismo de la tierra. Los otros hombres que viajaban en los camiones no eran diferentes a él. Los observaba por la ventanilla, rostros gastados, barbas grises, cuerpos endurecidos por años de trabajo físico y precariedad. Algunos llevaban anillos de matrimonio, otros cicatrices que hablaban de oficios peligrosos. Ninguno parecía un aventurero. Todos eran sobrevivientes. Sabían que trabajos como aquel solo se aceptaban cuando la necesidad era más fuerte que el instinto de conservación. Y aún así, ninguno volvía la vista atrás. Cuando los camiones finalmente alcanzaron el claro donde se levantaba el campamento, Andrew sintió un estremecimiento inesperado recorrerle la espalda. No era frío, aunque la nieve acumulada lo merecía. Era algo más profundo, un susurro en la piedra. El lugar estaba plagado de ruinas de un pasado mal enterrado. Rieles oxidados deformados por avalanchas, tejados hundidos que parecían inclinarse como borrachos, herramientas corroídas y torres metálicas vencidas. Y al fondo, montado contra la pared de roca, estaba el núcleo de todo, una imponente losa de hormigón, reforzada con vigas gruesas, pegada a la montaña como una cicatriz cerrada a la fuerza. Ese sello era el acceso a la antigua mina Black Lantern. Había sido clausurada un siglo y medio atrás,
tras un accidente que, según los archivos, había cobrado la vida de varios trabajadores. Nadie la había vuelto a abrir. Nadie había querido hacerlo. Los lugareños contaban historias de hombres atrapados bajo toneladas de piedra, de gritos perdidos en la oscuridad y de decisiones tomadas por ejecutivos lejanos, cómodos en oficinas urbanas, que nunca miraron a la montaña antes de ordenarla sellar. Para Andrew, aquello no eran más que rumores, pero incluso los rumores pueden congelar la sangre cuando se encuentran frente a frente con un muro levantado para evitar que algo salga. La jornada terminó entre órdenes cortas y trabajo pesado. Las máquinas fueron instaladas, el material revisado, las tiendas de campaña levantadas a toda prisa para enfrentar la noche. El viento soplaba desde lo alto con un aullido irregular que atravesaba la ropa y se refugiaba en los huesos. Al caer el sol, los hombres se reunieron alrededor de una fogata improvisada. La llama temblorosa iluminaba rostros serios, algunos envejecidos antes de tiempo. Fue entonces cuando un viejo trabajador, de barba áspera y voz quebrada, comenzó a contar la historia que su abuelo le había repetido durante décadas. Según decía, cuando la mina colapsó, no todos murieron en el acto. 8 hombres habían quedado atrapados tras un derrumbe. Durante días la gente del pueblo escuchó golpes sordos desde las profundidades, señales de que seguían vivos, esperando ser rescatados. Pero el rescate se canceló repentinamente. La empresa declaró inviable la operación, destruyó documentos y selló la entrada. Y desde entonces, en las noches heladas como aquella, algunos afirmaban haber escuchado aún los ecos de aquellos golpes, como si las montañas no hubieran olvidado su sufrimiento. Andrew escuchó sin hacer preguntas. No creía en fantasmas, pero sí conocía el dolor humano, y sabía que algunos dolores se aferran al mundo, incluso después de la muerte. El silencio posterior se prolongó mientras la fogata se consumía. Uno a uno, los hombres fueron retirándose a sus tiendas, arrastrando consigo su cansancio y su propia cuota de temor. Andrew tardó en conciliar el sueño. Su mente oscilaba entre la imagen de la losa de hormigón y la de Lily, dibujando con crayones en el suelo de su pequeño apartamento. Le dolía imaginarla sola, esperándolo, confiando en que él siempre regresaría. Y esa certeza lo sostuvo. A la mañana siguiente, cuando un silbato áspero anunció el inicio oficial del trabajo, Andrew se puso sus guantes y se dirigió al punto donde las máquinas ya rugían. La perforación comenzó poco después, atacando el muro con una ferocidad que parecía levantar polvo del mismo pasado. Durante horas trabajaron sin pausa, sudor y frío mezclados, metal chocando contra piedra endurecida por el tiempo. La losa resistía como si fuera parte natural de la montaña, como si ella misma la protegiera. Pero nada es eterno. A medida que avanzaba la tarde, aparecieron las primeras grietas, unas líneas finas, casi imperceptibles, que anunciaban el principio del final. Finalmente, cuando un fragmento del tamaño de una puerta cayó hacia adelante con un estruendo seco, todos retrocedieron instintivamente. Un aire helado brotó del vacío, cargado de un olor denso, viejo, encerrado por generaciones. No era simplemente falta de ventilación, era un hálito detenido en el tiempo. La luz de las linternas se adentró apenas unos metros antes de ser devorada por una oscuridad espesa, saturada, como si algo vivo se moviera allí dentro sin mover el aire. Nadie habló. Nadie quería ser el primero en decir lo que todos pensaban, que habían abierto una boca hambrienta. El capataz ordenó suspender el ingreso. Necesitaban ventilación, mediciones, preparación. Los hombres se dispersaron, y la noche cayó más pesada que la anterior. Andrew, dentro de su saco de dormir, escuchaba el viento silbar entre las estructuras del campamento. Sonaba casi como un lamento. Intentó apretarse a sí mismo, obligarse a dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lily desvaneciéndose en una oscuridad que no permitía salida. Al final comprendió que, por más que intentara ignorarlo, algo en la montaña había despertado, y él ya era parte de ello. La mañana siguiente amaneció con una luz pálida y silenciosa, un brillo casi indeciso que apenas lograba filtrarse entre las nubes bajas que abrazaban las cumbres. Andrew despertó antes de que el campamento cobrara vida, sobresaltado por un sueño que no sabía si había sido pesadilla
o recuerdo inventado. Creyó por un momento haber escuchado un golpe suave, rítmico, como si alguien desde muy lejos llamara a una puerta derrumbada. Pero cuando abrió los ojos solo encontró el silencio gélido de la madrugada y el crujir de la tela de su tienda movida por el viento. Se incorporó lentamente, respiró hondo y recordó la losa rota, la oscuridad que devoraba la luz, y el aire antiguo que había salido de las entrañas de la montaña, con el gemido de algo que había esperado demasiado tiempo. Cuando salió al exterior, la escarcha cubría cada superficie como una segunda piel. Los hombres se reunían junto a una mesa improvisada donde humeaban unas tazas de café pobremente preparado. Muchos evitaban mirarse entre sí, como si hablar de lo sucedido la tarde anterior pudiera hacer que la oscuridad volviera a abrirse sin previo aviso. Bishop, el capataz, repasaba notas en un cuaderno mientras apretaba los labios con fuerza. La tensión en su cuello lo delataba. Nadie quería volver a entrar ahí, pero todos sabían que las órdenes eran claras. El acceso había sido abierto. Ahora debían inspeccionar. Andrew se ajustó el equipo en silencio. Revisó los tanques de oxígeno una y otra vez. Comprobó la presión, la válvula, las conexiones. Había algo en el aire que no era solo polvo atrapado durante más de un siglo. Era la sensación de adentrarse en un lugar que la misma montaña parecía haber querido olvidar. Cuando por fin estuvieron listos, Bishop hizo una señal seca con la mano. Los hombres se formaron en una hilera irregular, avanzando hacia la boca negra que los esperaba como un juicio inevitable. El interior del túnel los recibió con un frío más grave que el de la superficie. Era un frío húmedo, pesado, impregnado de minerales y abandono. Andrew sintió el cambio en la atmósfera al instante. El aire era más espeso, una mezcla de polvo antiguo y ecos perdidos. Caminó con la linterna al frente, proyectando un cono de luz que parecía reducirse con cada paso que daba. Era como si la oscuridad no solo rodeara el camino, sino que absorbiera su fuerza, tragándose el brillo en un acto silencioso. Detrás de él, los demás avanzaban con pasos cautelosos, como si temieran que el suelo pudiera abrirse bajo sus pies. A medida que se adentraban, comenzaron a encontrar los restos mudos de una vida que había sido interrumpida abruptamente. Una lámpara metálica colgaba torcida de un clavo oxidado, su vidrio roto y lleno de hollín. Una carretilla volcada revelaba vigas astilladas que parecían haber sido aplastadas por un peso inmenso. Andrew se detuvo frente a un guante de cuero abandonado, endurecido por los años, frágil como una hoja seca. Ninguno de los objetos tenía movimiento, pero todos parecían portar la memoria de quienes los habían usado. Conforme avanzaban, descubrieron las marcas en las paredes. Eran números, líneas talladas con precisión, como si alguien hubiera intentado llevar la cuenta de los días transcurridos después del derrumbe. Día 1, día 2, día 3. El orden seguía su curso durante un tiempo, hasta que comenzó a volverse irregular. Algunos días estaban marcados con más fuerza, como si la mano hubiera temblado. Después llegaron los vacíos, los espacios en blanco donde debería haber habido un trazo más. Andrew sintió un estremecimiento recorrerle la columna. Ese vacío hablaba de desesperación. El túnel se abrió en una cámara más amplia, donde la luz de las linternas dibujaba sombras alargadas que parecían moverse lentamente, como si el aire mismo respirara con ellos. Allí, al fondo, encontraron la pared. No era un derrumbe, no era una formación natural, era una construcción. Las piedras estaban alineadas con una intención clara, como si alguien hubiera trabajado hasta el último aliento para levantar aquel muro desde el otro lado. Andrew se acercó y apoyó la mano enguantada sobre la superficie. Estaba helada, densamente fría, como si aún guardara el contacto de quienes la erigieron con sus manos desnudas. Los hombres miraron al capataz, pero nadie dijo nada. Bishop dio la orden de analizar la estructura y en cuestión de minutos las máquinas volvieron a resonar. El polvo comenzó a flotar en el aire, formando nubes grises que parecían almas desencarnadas, suspendidas en la penumbra. Andrew sintió cada vibración a través del suelo y los huesos. Era una violencia que no quería ejercer, pero no tenía opción. Habían venido a abrir lo que otros habían sellado. Cuando apareció la primera grieta en la pared de piedra, todos dieron un paso atrás, casi al unísono.
Un olor metálico, afilado y extraño salió por la abertura recién formada. Bishop ordenó continuar, y la grieta se ensanchó lentamente, permitiendo que un aire oscuro escapara en ráfagas. Finalmente, la apertura quedó lo bastante grande para que un hombre pudiera deslizarse al otro lado. Bishop miró a Andrew, y Andrew, sin decir palabra, comprendió que sería él quien entraría primero. No por valor, sino porque en su rostro había algo que los demás interpretaban como firmeza, una especie de calma nacida no de la valentía, sino del agotamiento de quien ya no puede retroceder. Se aferró al marco improvisado de rocas y se deslizó dentro de la cámara oculta. La luz de su linterna avanzó unos metros, mostrando el suelo irregular, cubierto de polvo fino. Luego se detuvo. Andrew dejó de respirar por un momento. Lo que la luz había revelado eran figuras humanas, o mejor dicho, lo que quedaba de ellas. Los esqueletos estaban apoyados contra las paredes, sentados, encorvados, algunos con los brazos alrededor de las piernas, como si se hubieran abrazado a sí mismos para conservar un calor que nunca volvió. Había restos de ropa adherida a algunos huesos, cinturones corroídos, botas agrietadas que parecían haber sido golpeadas muchas veces contra el suelo en un intento inútil de resistir. Andrew avanzó un poco más, sintiendo cómo el peso de la escena se le acumulaba en el pecho. El silencio era absoluto, un silencio que no vacilaba, que no dependía del tiempo. Era el silencio de la muerte. Entre los restos, en el suelo, encontró un pequeño cuaderno. Lo levantó con cuidado, consciente de que cualquier movimiento brusco podía desintegrarlo. La tapa estaba desgastada, la piel endurecida y cuarteada, pero aún conservaba unas iniciales apenas visibles. BR eran marcas hechas apresuradamente, quizás con la esperanza de que alguien, algún día, reconociera el nombre. Andrew se inclinó y dejó escapar un susurro sin darse cuenta. Luego vio las palabras en la pared. No eran números, eran frases, algunas cortas, otras incompletas. Esperamos. Aún los oímos. No nos dejen en la oscuridad. Eran mensajes trazados con desesperación, con manos temblorosas que arañaban la piedra en los últimos momentos de lucidez. Andrew sintió que algo en él se quebraba. Se llevó la mano al casco e imaginó la voz de Lily llamándolo desde un lugar oscuro, invisible, implorando que volviera. En ese instante entendió que aquellos hombres habían muerto esperando algo que nunca llegó. Los demás trabajadores comenzaron a ingresar en la cámara, uno a uno, y cada nuevo rostro reflejaba el mismo horror, la misma incredulidad. Bishop permaneció en silencio, pálido, inmóvil durante varios segundos, hasta que finalmente ordenó a todos que salieran. No había nada más que hacer allí, no esa noche, no con la montaña respirando sobre ellos como si tuviera memoria. Regresaron por el túnel, cada paso siendo más pesado que el anterior. La oscuridad parecía aferrarse a sus espaldas, como si se resistiera a dejarlos ir. Cuando finalmente emergieron al exterior, el aire fresco de la montaña golpeó sus rostros con una fuerza casi dolorosa. Andrew se quitó la máscara y aspiró el aire glacial, sintiendo cómo se le llenaban los pulmones y, sin embargo, sin notar alivio alguno. Nadie habló durante mucho tiempo. Algunos se alejaron, otros se quedaron mirando la entrada abierta que ahora parecía un portal hacia algo más antiguo que cualquier historia contada. Andrew permaneció allí, de pie, con la linterna apagada y las manos temblorosas. Sabía que lo que había visto no podía olvidarlo. Sabía también que lo que viniera después no sería fácil, pero sobre todo comprendió una verdad silenciosa, grave e inmensa. Habían despertado un pasado que no quería ser recordado, y, de algún modo, él ya estaba unido a él para siempre. La noche que siguió al hallazgo fue la más larga que Andrew había vivido en muchos años. El campamento entero parecía haber sido sumergido en una especie de silencio antinatural, un silencio que no pertenecía únicamente al entorno montañoso, sino que brotaba desde la propia tierra, como si la montaña, ahora abierta y despojada, contuviera la respiración. Algunos hombres intentaron dormir, pero las voces temblorosas que atravesaban las paredes de lona dejaban claro que pocos lo lograron. Andrew permaneció acostado, con los ojos abiertos, viendo cómo la sombra del techo de la tienda se deformaba con el movimiento del viento. A ratos creyó escuchar golpes distantes.
un eco apagado que su razón atribuía a la memoria, pero que su instinto reconocía como otra cosa. El lamento persistente de lo que habían encontrado horas antes. Cuando el amanecer se acercaba, Andrew dejó de esforzarse por dormir y se incorporó con pesadez. El aire dentro de la tienda estaba helado, cargado de humedad. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la tensión acumulada en su cuerpo desde el descenso al túnel. No podía apartar de su mente la imagen de los esqueletos encogidos, de las notas trazadas con desesperación en la piedra, ni ese aire rancio que parecía haber permanecido allí demasiado tiempo esperando ser liberado. Se vistió lentamente, deseando por un instante que todo hubiese sido un sueño, que la oscuridad no hubiera cobrado forma. Pero en cuanto abrió la cremallera de la tienda y vio el campamento aún envuelto en el gris de la madrugada, supo que la realidad era ineludible. Los hombres se reunieron alrededor de una mesa metálica mientras trataban de calentar sus manos en cafés casi fríos. Nadie hablaba con voz firme. Las conversaciones eran breves y nerviosas, como si temieran que las palabras pudieran convocar una desgracia mayor. Bishop llegó poco después, con su cuaderno de notas, sus ojos hundidos y una expresión de rigidez forzada. Andrew sabía que el capataz también había pasado la noche en vela, luchando contra la idea de tener que volver a entrar en el túnel, pero las órdenes venían de más arriba. Habían abierto un sitio clausurado por generaciones. Ahora debían explorarlo oficialmente, documentarlo, entregar pruebas y reportes. El miedo no figuraba en el contrato. Sin embargo, Andrew sintió un escalofrío recorrerlo cuando Bishop anunció, con voz áspera, que regresarían a la cámara para recopilar evidencia. No lo dijo con entusiasmo ni con autoridad. Sus palabras parecían arrastrarse, como si cada sílaba le pesara. Los hombres asentían con movimientos tensos, y nadie se atrevió a protestar. Andrew se mantuvo en silencio, consciente de que su presencia en aquella cámara lo había marcado de una forma que aún no comprendía del todo. Se equiparon con cuidado. Andrew revisó su máscara, su linterna, los tanques de oxígeno. Cada clic, cada hebilla ajustada tenía un sonido extraño, más fuerte de lo habitual, como si el ambiente amplificara cualquier ruido mecánico para recordarle que dentro de la montaña no habría lugar para equivocaciones. Cuando estuvieron listos, caminaron hacia el acceso abierto. La boca de la mina se levantaba delante de ellos como un portal oscuro, uno que parecía observarlos con un resentimiento callado. Andrew respiró hondo. Pensó en Lily, pensó en la promesa silenciosa que le había hecho cada noche desde que ella nació. Siempre volveré. Ese pensamiento fue lo que le permitió dar el primer paso. La transición entre la luz del exterior y la oscuridad del túnel fue inmediata. La temperatura descendió varios grados, envolviéndolos en un frío húmedo imposible de ignorar. El aire allí dentro no era simplemente viejo. Parecía cargado de una presencia espesa, como si la historia se hubiera condensado en cada partícula de polvo. Andrew iluminó el camino, pero la luz no avanzaba con normalidad. Parecía tropezar con la oscuridad que se extendía más allá, como si la montaña absorbiera el brillo y se negara a devolverlo. Los hombres avanzaban con pasos lentos, atentos al eco de sus propias pisadas. Cualquier sonido extraordinario habría sido suficiente para hacerlos retroceder. Al llegar a la cámara donde habían encontrado el muro y los cadáveres, Andrew sintió que algo en el aire había cambiado. Si el día anterior el silencio era sepulcral, ahora parecía más denso, como si la cámara hubiera estado esperando su regreso. Él se obligó a caminar hacia el interior, tratando de no fijar demasiado tiempo la mirada en los esqueletos. Aún así, la imagen era ineludible. Las figuras seguían allí, en sus posiciones de agonía final, testigos congelados de la traición que les había costado la vida. Andrew se inclinó, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto en el primer descubrimiento. Vio marcas en el suelo que no había notado antes, surcos irregulares causados por botas que habían raspado la piedra, tal vez en un intento de acercarse al muro en busca de aire o de una salida inexistente. También encontró un trozo de metal doblado, probablemente un fragmento de una herramienta usada hasta romperse. Parecía haber sido golpeado contra la piedra repetidas veces. Andrew imaginó a un hombre exhausto, desesperado,
aferrándose a esa herramienta como a un último acto de resistencia. Su respiración se volvió más pesada bajo la máscara. Las lámparas antiguas, algunas aún fijadas a las paredes, mostraban restos de hollín más oscuro en la parte superior, como si el último fuego que ardió en esa cámara hubiese consumido su oxígeno en un intento fallido por ofrecer luz o calor. Andrew se acercó a una de esas lámparas, tocó el hierro frío y sintió que, de alguna manera, estaba tocando el último recuerdo tangible de la vida que alguna vez hubo allí. Entonces vio nuevas palabras grabadas en lo alto de la pared. Se acercó con la linterna y levantó la vista. Las letras eran profundas, torpes, hechas con fuerza, en un momento de agonía. Decían, Día 7. Aún los oímos. No cavan hacia abajo. ¿Por qué no cavan hacia abajo? Andrew sintió un nudo en la garganta. Esas frases no eran solo testimonio, eran un reclamo que había atravesado generaciones y que ahora caía sobre sus hombros con una claridad devastadora. Los mineros habían escuchado movimiento arriba, habían sabido que había gente fuera, pero nadie fue a rescatarlos. Nadie rompió el muro que ahora ellos habían derribado con máquinas modernas. Bishop y los demás comenzaron a tomar fotografías, notas, muestras de los restos textiles y metálicos. Nadie tocaba los huesos. Incluso el capataz, que solía tener manos firmes, trataba con la delicadeza de quien se siente observado por ojos que ya no existen. La tensión crecía a medida que pasaban los minutos. Andrew sentía que la cámara se hacía más estrecha, como si la montaña estuviera conteniéndose para no cerrar sus muros de nuevo. Un temblor leve recorrió el túnel, lo suficiente para que una nube de polvo se elevara desde el techo. Bishop ordenó terminar de inmediato. La retirada fue silenciosa, apresurada, como si todos temieran que la montaña cambiara de opinión y decidiera reclamar lo que le habían arrebatado al abrir la entrada. Cuando salieron al aire libre, el contraste golpeó a Andrew con la fuerza de un puñetazo. El viento frío le acarició el rostro, pero esta vez el frío no lo perjudicó. Fue un recordatorio de que estaba vivo, de que había salido. Se quitó la máscara, inhaló profundamente y sintió un mareo ligero, como si su cuerpo aún estuviera tratando de abandonar la oscuridad interior. Las horas siguientes fueron una sucesión de llamadas, personas entrando y saliendo del campamento, vehículos que llegaban con autoridades estatales y expertos enviados desde la capital. Andrew apenas entendía todo lo que pasaba a su alrededor. Solo recordaba fragmentos de conversaciones, flashes de cámaras, voces que querían que él repitiera lo que vio. Al final, su testimonio se convirtió en una historia que viajó más rápido que cualquier otro dato. La prensa comenzó a llegar y, con ella, una luz de preguntas. Andrew habló, no como un hombre buscando protagonismo, sino como alguien que había visto un sufrimiento que ya no quería permanecer enterrado. Sus palabras resonaron porque iban cargadas de humanidad, de indignación, de la verdad cruda que nadie había querido admitir durante más de un siglo. Y aunque no buscaba atención, se convirtió en el rostro visible de la tragedia redescubierta del Black Lantern Mine. Cuando la noche cayó otra vez sobre las montañas, Andrew sintió que algo profundo en él había cambiado. Ya no era un trabajador anónimo luchando por sobrevivir. Era un testigo, una voz de los muertos, alguien que había entrado en la oscuridad para sacar a la luz aquello que nunca debió ser silenciado. Y aunque no lo sabía aún, ese destino lo arrastraría mucho más lejos de lo que podía imaginar. La noticia del hallazgo se propagó de una manera que nadie en el campamento había anticipado. Lo que había comenzado como una misión rutinaria, una exploración contratada con prisa y discreción, se transformó de pronto en el centro de una tormenta nacional. Desde el momento en que las primeras fotografías salieron a la luz, acompañadas por las declaraciones iniciales de los investigadores, las montañas de Montana dejaron de ser un rincón olvidado para convertirse en escenario de un debate feroz. Las agencias gubernamentales enviaron representantes. Los historiadores solicitaron acceso a los documentos antiguos recién descubiertos, y los familiares de trabajadores fallecidos hace más de un siglo comenzaron a llamar para saber si entre aquellos restos se encontraba la última pieza faltante de sus historias familiares. Andrew lo observaba todo desde una especie de distancia interior. Había pasado las horas posteriores al descubrimiento dando testimonio,
respondiendo preguntas, repitiendo más veces de las que sería sano para cualquier persona las imágenes que aún lo acompañaban, incluso cuando cerraba los ojos. Sus palabras, sin embargo, habían resonado con una sinceridad que la prensa no tardó en convertir en un símbolo. Él nunca se había imaginado en ese papel, pero allí estaba, un trabajador más, convertido sin quererlo en portavoz de unos muertos que por fin habían sido escuchados. A medida que avanzaban los días, la tensión sobre el sitio se intensificó. Llegaron periodistas con cámaras que parecían más armas que herramientas, buscando cualquier ángulo que pudiera alimentar sus crónicas. Llegaron también políticos locales, algunos con la intención de mostrar solidaridad, otros con el mero interés de aparecer en las fotografías. Andrew se mantenía al margen siempre que podía, notando cómo la presencia de tantos desconocidos contaminaba la serenidad natural del lugar. La montaña, antes silenciosa y solemne, ahora parecía irritada por el bullicio humano, como si no estuviera acostumbrada a que tantos ojos la examinaran al mismo tiempo. Pero entre el ruido y las voces, lo que más lo afectó fueron las reuniones organizadas con los descendientes de los mineros desaparecidos. Varias familias habían conservado historias fragmentadas, cuentos transmitidos de generación en generación que siempre terminaban con un silencio doloroso. Había hijos de aquellos trabajadores, algunos ya ancianos, que habían crecido escuchando que su abuelo o bisabuelo jamás regresó del trabajo un día de invierno, sin explicaciones, sin cuerpos que enterrar. Cuando se reunieron en una sala comunitaria improvisada cerca del campamento, Andrew se encontró frente a rostros que parecían reflejar la misma mezcla de tristeza y alivio. Muchos le estrecharon la mano, otros lo abrazaron sin previo aviso, como si él mismo hubiese desenterrado a sus antepasados con sus propias manos. Un hombre de cabello blanco, cuya voz temblaba por la edad y por la emoción, contó que su familia había pasado generaciones luchando contra la incertidumbre, sin saber si su antepasado había muerto inmediatamente o si había sobrevivido en silencio, esperando ayuda. Ahora lo sabían. Andrew sintió que esas palabras pesaban tanto como el silencio del túnel. Él no era responsable de los hechos del pasado, pero tampoco podía librarse de la sensación de haber sido el puente entre 2 siglos de dolor y la verdad. El proceso legal comenzó poco después. La antigua compañía minera, aunque ya transformada en otra entidad empresarial, sin aparente relación directa, tuvo que enfrentar preguntas que habían sido enterradas tanto como los propios trabajadores. Archivos encontrados en depósitos estatales revelaron decisiones frías, firmadas por ejecutivos que jamás pisaron la mina. La orden explícita de no realizar un rescate debido al costo elevado, la anotación concreta de que era poco probable que hubiera sobrevivientes pasados los primeros días. Y aún así, el sellado se había realizado en apenas 3. Cada documento era una puñalada más a la memoria de los hombres que, en sus últimos momentos, habían marcado en la pared que escuchaban golpes arriba, que sabían que alguien estaba allí. Andrew veía esos informes con una mezcla de incredulidad y rabia profunda. ¿Cómo se había permitido que una tragedia tan grande fuera deliberadamente negada? La culminación de aquel proceso emocional y social fue la decisión de construir un memorial. No un monumento grandioso, no una atracción turística, sino un sitio de respeto y recogimiento, colocado justo en la entrada de la mina. El diseño era simple, una losa de granito oscuro, pulida, con letras grabadas que dijeran lo indispensable, lo que las paredes de la cámara subterránea habían intentado gritar sin voz durante décadas. A los hombres que esperaron en la oscuridad, no están olvidados. La elección del texto fue debatida, pero al final se impuso la versión más directa y sincera, aquella que hablaba no solo de la tragedia, sino también del eco que ésta había dejado en sus descendientes. La ceremonia de inauguración se realizó un día frío y gris. La nieve caía en copos finos que parecían querer posarse en todo, como un manto silencioso dispuesto a cubrir lo viejo y lo nuevo por igual. Docenas de personas se reunieron frente a la entrada de la mina, incluyendo familiares de los mineros, autoridades locales, trabajadores del campamento y un número considerable de periodistas. Andrew asistió acompañado de Lily, quien llevaba su pequeña mano enguantada, afirmada en la de él,
con una seguridad que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo. Ella no conocía todos los detalles de lo sucedido en la montaña, pero comprendía que su padre había hecho algo importante, algo que tenía que ver con la justicia. El discurso del ministro fue breve, apenas unas palabras que se perdieron entre los susurros del viento. Pero cuando llegó el momento de colocar las lámparas en la base del memorial, Andrew sintió que el silencio que siguió era más significativo que cualquier discurso. Había una especie de paz contenida en el aire, una aceptación solemne de que, aunque la tragedia no podía ser deshecha, al menos había sido reconocida. Andrew colocó la lámpara con cuidado, sintiendo una emoción que no se atrevió a permitir salir del todo. La mano de Lily apretó la suya con suavidad, y él comprendió que, de alguna manera, la vida continuaba aún en medio del duelo ajeno. Los días siguientes trajeron un cambio en el ambiente. El ruido de los periodistas comenzaba a disiparse. Las autoridades habían recopilado toda la información necesaria, y el campamento se preparaba para la última etapa del proyecto, sellar la entrada de nuevo. Pero esta vez no sería un muro construido con indiferencia y olvido, sino un cierre respetuoso, destinado a proteger la memoria de quienes habían sufrido tanto sin que nadie los escuchara. El nuevo muro sería más sólido, más moderno, pero su significado sería completamente distinto. No para esconder, sino para preservar. Andrew observaba los preparativos con un sentimiento extraño, mezcla de alivio y nostalgia. La montaña que al principio le había parecido hostil y despiadada, ahora le inspiraba un respeto silencioso. Había sido testigo de horror, sí, pero también de resistencia. Había guardado voces de hombres que murieron creyendo que serían salvados, y ahora su historia se contaba al fin. Andrew se preguntaba si aquellos espíritus, si es que existían, sentían ahora la paz que él comenzaba a percibir. La noche anterior al sellado definitivo, Andrew paseó solo frente a la mina. La losa aún estaba abierta, pero el memorial ya brillaba con la tenue luz de las lámparas que la gente había dejado. Cada llama parecía un latido, una promesa de que jamás se olvidaría lo ocurrido. Andrew se detuvo allí, dejando que el frío le adormeciera las manos y que la tranquilidad de la montaña lo envolviera. En ese momento comprendió que algo dentro de él también había cambiado. La carga que había llevado durante los últimos años, esa mezcla de miedo, tristeza y extenuación, comenzaba a deshacerse. No se debía solo a lo ocurrido en la mina, sino a la forma en que había enfrentado la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir que tenía derecho a mirar al futuro sin angustia. Y mientras regresaba a la tienda donde Lily lo esperaba, Andrew supo que el final de aquella historia no sería solo una conclusión para los muertos, sino también un comienzo para él y su hija, un inicio limpio, nacido del reconocimiento del dolor ajeno y de la decisión de no permitir que ninguna oscuridad quedara sin voz. El día del sellado definitivo llegó con un amanecer sereno, tímido, como si incluso el sol comprendiera que no debía irrumpir con demasiada fuerza en un lugar que había sido testigo de tanto dolor y que ahora se preparaba para descansar al fin. La nieve caída durante la noche formaba una capa blanca que parecía suavizarlo todo, como si la montaña quisiera ofrecer un último gesto de consuelo antes de cerrar de nuevo aquello que había guardado durante 150 años. Andrew se despertó temprano. Había dormido mejor de lo que esperaba, con una calma que contrastaba profundamente con las noches previas, cuando las imágenes de la oscuridad subterránea lo perseguían incluso al cerrar los ojos. Esa mañana, en cambio, se sintió ligero, casi en paz, como si su alma hubiera encontrado un lugar donde apoyarse después de tanto tiempo siendo arrastrada por la necesidad y el miedo. Se vistió en silencio, escuchando los sonidos del campamento que comenzaba lentamente a activarse. No había prisas ni voces elevadas. Los trabajadores se movían con una solemnidad casi ritual, conscientes de que lo que estaban a punto de hacer no era simplemente completar una tarea, sino dar cierre a una historia que había esperado demasiado tiempo para ser contada. Andrew caminó hacia la entrada de la mina y se encontró con el nuevo muro parcialmente erigido. El concreto fresco contrastaba con la piedra antigua de la montaña, pero había algo en esa construcción que transmitía respeto. Los hombres colocaban cada bloque con la precisión de un artesano
y el cuidado de alguien que entiende que no está trabajando sobre un simple terreno, sino sobre un sepulcro que merece reverencia. Andrew se detuvo frente a la abertura que aún quedaba sin cubrir. Tras ese umbral oscuro se extendía la galería que había cambiado su vida, el lugar donde se enfrentó a los restos de una tragedia que lo había marcado más profundamente de lo que él mismo había imaginado. Cerró los ojos por un momento y sintió como el aire frío penetraba lentamente en sus pulmones. Era un frío distinto, ya no amenazante. Era un frío limpio, como si la montaña, después de servir de guardiana de una injusticia enterrada, ahora exhalara alivio. Las horas transcurrieron mientras los trabajadores completaban el muro, mezclando el concreto, reforzando las vigas, suavizando cada borde. Cada golpe, cada palada, cada movimiento transmitía un profundo sentido de propósito. Andrew observó en silencio, con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que cuando el muro se cerrara por completo, ya no habría vuelta atrás. La montaña recuperaría el silencio que merecía, y los mineros finalmente tendrían un descanso digno. Y él también, de algún modo, sellaría algo dentro de sí. Cuando el último bloque fue colocado y el cemento se alisó con manos precisas, los trabajadores se apartaron con respeto. Nadie celebró, nadie aplaudió. Todos comprendían que no correspondía ninguna muestra de alegría en un momento como ese. Era un cierre, no un triunfo. Andrew dio un paso adelante, se acercó al muro aún fresco y apoyó suavemente la palma de su mano sobre él. La superficie estaba áspera y fría, y la sensación le recorrió el brazo como una corriente de solemnidad. No dijo nada en voz alta, pero en su interior pronunció un mensaje que llevaba días sintiendo necesidad de expresar: un pedido de perdón, una promesa, un reconocimiento. Algo íntimo, destinado solo a aquellos hombres que habían esperado en la oscuridad. Se mantuvo así unos instantes, dejando que la montaña aceptara su silencio como respuesta. Luego bajó la mano y dio unos pasos hacia atrás, respirando hondo. En ese preciso momento, sintió algo distinto en su interior. Durante meses, tal vez años, había vivido con una opresión constante, con el peso de la incertidumbre y la lucha diaria por proteger a su hija, por sobrevivir en un mundo que parecía ensañarse con él. Pero ahora, de forma inesperada y suave, ese peso comenzó a disiparse, como si parte de la oscuridad que había descubierto en la mina también hubiera pertenecido a él, y ahora finalmente se hubiese liberado. Pensó en Mia, en su sonrisa cansada, en la manera en que ella solía decirle que incluso los actos más pequeños de valentía tenían un significado profundo. Ella había sido siempre la voz que lo impulsaba a seguir, incluso después de su muerte. Andrew sintió que, en cierto modo, estar allí, enfrentar aquello que nadie había querido enfrentar durante más de un siglo, había sido un acto de valentía que honraba también su memoria. Y pensó en Lily, en la fuerza silenciosa que ella le daba, en la promesa que él cargaba todos los días al despertar. Si había entrado a esa oscuridad, si la había enfrentado pese a sus propios miedos, había sido por ella, por la necesidad de demostrarle, incluso sin palabras, que la luz siempre encuentra su camino. Cuando regresó al estacionamiento, encontró a Lily sentada dentro del viejo camión, dibujando con la concentración inocente que solo un niño posee. Al verlo, levantó la hoja de papel con orgullo. Andrew se acercó y observó el dibujo. Una montaña enorme, coronada por nieve, con un pequeño hombre frente a ella sosteniendo una lámpara encendida. Encima, con letras torcidas pero decididas, Lily había escrito una sola palabra: papá. Andrew sintió un calor repentino en el pecho, un calor que parecía derretir cualquier resto de hielo que hubiera quedado en él. Se inclinó, besó a su hija en la cabeza y la abrazó con una suavidad que no necesitaba explicación. Ese dibujo, más que una simple imagen infantil, era una afirmación. Lily lo veía como alguien capaz de traer luz a los lugares oscuros, y no había mayor honor que ese. Emprendieron el camino de regreso mientras la tarde comenzaba a teñirse de tonos dorados. La carretera descendía desde el campamento, serpenteando entre abetos y formaciones rocosas que parecían saludarlos por última vez. Andrew miró por el retrovisor y vio cómo el muro recién construido se perdía entre la nieve y la piedra, convertido ahora en guardián de un pasado que, finalmente,
no había quedado sin nombre ni voz. Las montañas, majestuosas e imponentes, se elevaban detrás de ellos, pero ya no parecían amenazantes. Habían dejado de ser un recordatorio del peligro para transformarse en símbolo de memoria y justicia. Andrew sintió que la historia de los hombres atrapados en la oscuridad había encontrado su cierre, y que la suya propia comenzaba a abrirse hacia un horizonte más claro. Una vida nueva esperaba, no libre de dificultades, pero sí libre del peso de lo no dicho, de lo no enfrentado. Mientras manejaba, con Lily dormida a su lado, observó el paisaje y se permitió una idea que durante años le había sido ajena: la esperanza. La sensación de que por fin podía avanzar sin miedo, de que había atravesado un umbral invisible y dejado atrás una oscuridad que ya no lo perseguía. La montaña había hablado, su historia había sido contada, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, Andrew podía seguir adelante con la certeza de que la luz también lo acompañaría a él. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Mira los siguientes videos y comparte este con alguien más. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves.